Bueno, pues hola a todos y bienvenidos otro día más a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial. Se trata nada más y nada menos que José Manuel Aparicio, autor de Banderizos y Velum Cantábrico. Las dos ubicadas a día de hoy en lo que sería la actual Cantabria y País Vasco. Bueno, no os doy mucha más la turra. Ya sabéis, tenéis este episodio disponible en iVoox y lo tenéis también disponible en YouTube si queréis verlo. Dicho esto, pues sin más dilación, hola José Manuel y bienvenido al podcast. Muy bien, pues nada, encantado, un placer y un privilegio poder estar aquí contigo y con tu público, naturalmente. Vale, la primera pregunta que siempre le hago a todos los invitados es pues para conoceros un poco, a ver quiénes sois, Sí. y por eso te voy a preguntar, ¿quién es José Manuel Aparicio? Pues José Manuel Aparicio es una persona, si nos circunscribimos al ámbito de la escritura, una persona que sencillamente disfruta mucho inventando historias, documentándose para contar esas historias y luego conectando con el público a través de esas historias. Tan sencillo como eso, un narrador de historias que disfruta mucho con ello. No hay más, eso es todo. Segunda pregunta también bastante obligada, que también la suelo hacer, les he hecho a todos los que habéis pasado por aquí. ¿Quiénes crees Sí. que son tus referentes a la hora de escribir? Pues a mí cuando me hacen esta pregunta, que es bastante habitual y es lógico además hacerla, me viene a la cabeza unos poquitos escritores y son principalmente Juan Eslava Galán, que me parece que es un estilista finísimo, Miguel Delibes también me parece un estilista finísimo, porque yo al estilo le concedo gran importancia, por eso presto mucha atención a estos autores, ¿no? Pérez Reverte me gusta mucho, Roald Dahl, los relatos de Roald Dahl, que es una verdadera joya. Buenísimos. Juan Antonio de Zunzunegui, que es un autor vasco de hace ya muchos años que falleció, que también es otro gran estilista. Como verás, el elemento en el que más me fijo no es sobre qué me hablan o qué me cuentan, que también, sino cómo lo cuentan. Para mí eso es lo que marca la diferencia entre un buen escritor y un gran escritor. La capacidad para contar una historia con eficacia. Además, te lo tengo que decir, se nota mucho cuando escribes, que te fijas mucho en el estilo y profundizas mucho, que además sobre eso quiero hablar un poco más tarde. Además que Velum Cantábrico, que fue el libro que escuché, no que leí, Sí. pero escribes maravillosamente, te lo digo ya. Muchas gracias. No sale fácil, lleva mucho No, trabajo, tienes que sacar el martillo, el cincel, no es algo que se haga de corrido. Evidentemente, a medida que adquieres destreza, pues te va saliendo más natural, pero exige paciencia y, como digo, cincel y martillo y picar mucha piedra. exactamente. ¿De dónde nace la idea de narrar las guerras cántabras? Pues nace de mi búsqueda de un episodio histórico de la historia de Hispania relacionado con Roma que no se hubiera tratado mucho en literatura y que no tuviera una base fundamental o una base documental muy fuerte o muy grande, ¿no? Que no fuera un episodio muy conocido. Y descubrí esta historia de resistencia de cántabros y astures contra la dominación romana, una historia que dura 10 años. Y bueno, me pareció tan absolutamente apasionante y tan poco tratada que, vamos, me vino como anillo al dedo porque yo soy un escritor de historias épicas y las guerras cántabras son sobre todo eso, una historia absolutamente épica. Un gancho total, un caramelo total para mí. Sí, sí, y además que, como te he dicho antes, lo narran de manera maravillosa. Es que Muchas gracias. recuerdo estar escuchándolo en el coche y verme en Aracilum, Sí, estar por un valle, es que iba de viaje precisamente, íbamos por un valle súper angosto y a lo mejor veíamos algo y decía, coño, si parece que estoy allí. Es que sí, sí, me sí. sentía tal cual en la novela. Era La, la, la literatura lo que tiene que conseguir es trasladar al lector a aquellas emociones y a aquellos lugares que tú has sentido como escritor. Creo que ese es el gran reto del escritor, transferir emociones, todo aquello que has sentido tú a la hora de escribirlo, ser capaz de transferirlo de la misma manera o lo más parecido posible a los lectores. Si tú sentiste eso cuando viajabas, pues creo que el objetivo está conseguido. Y de sobra, además es que lo que te digo, lo haces
lo hiciste tan inmersivo que es que te sentías allí. Me alegro, me alegro. ¿De qué forma te fuiste documentando para la novela? ¿Cuál fue tu proceso de documentación? Bueno, hay una primera fase, la más básica, que son las fuentes clásicas, principalmente de 3 historiadores, Floro, Orosio y Dion Casio, que cuentan resúmenes de las guerras cántabras. Las fuentes clásicas originales, Tito Livio principalmente y el propio emperador Augusto, que debieron de narrar la contienda con detalle, pues se perdieron. Así que nos quedó muy poquito, y nos quedó muy poquito, y además contado con mucha posterioridad al conflicto. Así que era, bueno, relativamente fiable las fuentes clásicas. Más adelante, los trabajos que realmente permiten desarrollar esta novela son fundamentalmente los trabajos del historiador y arqueólogo Eduardo Peralta Labrador, que es el máximo especialista en las guerras cántabras, y en torno a él pues orbitan otra serie de historiadores y arqueólogos que son los que nos han permitido empezar a conocer en los últimos 20-30 años lo que es el mapa de las guerras cántabras, lo que a mí me ha permitido escribir esa novela. Pues entonces tuviste que hacer una labor de investigación bastante gorda. Sí, porque, bueno, como todo novelista histórico, entiendo, pues le dedicas mucho tiempo y mucha pasión a la fase de documentación, porque además, ya que aprendes mucho, te aporta mucho para la novela. Y también es un trabajo, el trabajo documental es un trabajo también como el narrativo, es un trabajo de picar piedra y de separar los datos que necesitas de los datos que realmente no necesitas y luego ensamblarlo todo en la historia narrativa. Un trabajazo, vamos. Sí, por lo que me estás contando estoy viendo que tuvo que ser titánico. Sí, es titánico. Y yo mismo me pregunto a veces cómo me meto en estos embolados y en la nueva novela que estoy escribiendo ahora, que vas de un libro a otro y tiro porque me toca y vuelves a otro y vas a otro y tal. Pero bueno, también me divierto. Entonces, pues bueno, pues si me divierto, pues me quedo con eso. Eso que te llevas, porque al final acabas aprendiendo cosas que no vas a encontrar en otros sitios. Efectivamente, eso sobre todo en las educaciones secundarias y universitarias hay veces que no se profundiza tanto en estos aspectos. Sí. ¿Siempre tuviste la mentalidad o la idea de narrarlos desde el punto de vista cántabro? Muy buena pregunta. Una pregunta muy buena. Porque, David, me voy a poner los cascos porque te oigo un poco lejos, vale, un segundito. Estas cosas así, en directo quedan raro o grabado queda raro, pero es igual. Tampoco te preocupes. ¿Te oigo, David? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Perfecto. También te digo una cosa, esto después lo puedo editar, por eso no te preocupes. Genial, vale. Me preguntabas, bueno, sí, no me hice un planteamiento. Normalmente yo estructuro mucho mis historias y intento pensarlas con detalle, pero nunca me planteé si era una novela sobre cántabros en la que aparecieran romanos, por decirlo de alguna manera. Mi planteamiento fue escribir una novela de romanos, pero es cierto que al igual que tú, ha habido gente que me ha comentado, bueno, no es una novela de romanos, es una novela de cántabros, lo que está contado desde el punto de vista cántabro. Y yo me di cuenta después, cuando me lo habéis dicho, y nunca nadie me lo había preguntado como tú, una pregunta muy buena, y efectivamente, quizás sea una novela de cántabros donde aparecen romanos, pero yo nunca me hice ese planteamiento. No pensé, voy a contarlo desde el punto de vista cántabro, y es una novela de cántabros, que lo acaba siendo de alguna manera, efectivamente. Relacionada con esta pregunta iba la siguiente. ¿Tú te diste cuenta en algún punto de la escritura que estabas hasta incluso demonizando un ente como era el Imperio Romano? Demonizando entre muchas comillas, ¿eh? Vamos a... Es que el Imperio Romano es perfectamente demonizable. Es una máquina imperialista difícil de detener. Ahora, por ejemplo, vemos la guerra de Rusia con Ucrania, todos nos escandalizamos del imperialismo ruso y, sin embargo, si hablamos de Roma nos parece una cosa maravillosa. Lo que está haciendo, por ejemplo, Rusia ahora lo han hecho Roma y lo han hecho otros imperios, con lo cual, bueno, no me duelen prendas en decir, pues sí, no lo he hecho con la intención de demonizar, sino con la intención de mostrar una realidad que es que Roma era un estado, una cultura invasora, conquistadora, imperialista. Ya está, es lo que hay. Exactamente, es que yo cuando te hice la reseña en vídeo, recuerdo que dije muy específicamente, es que has conseguido una cosa que no todo el mundo tiene esa visión, que es conseguir demonizar algo tan idealizado como es el Imperio Romano, porque se hiperidealiza.
A veces lo idealizamos porque está en la base de nuestra cultura, de la cultura occidental, pero no por ello tiene que ser bueno en sí mismo, ¿no? Y vuelvo a insistir mucho en esa idea. Yo no me he planteado demonizar a Roma en la novela. He mostrado un comportamiento que era el romano, comportamiento imperialista, y ya está. Si eso es hacerlos quedar mal, pues yo me quedo a gusto, porque es lo que hacían. Como te he dicho antes y como dije también en la reseña que te hice, y bueno, como creo que muchos te lo habrán, supongo, te habrán hecho llegar, tu narrativa es súper, súper, súper inmersiva. ¿Crees que esa es tu seña de identidad? Esto me lleva un poquito a la respuesta que te he dado antes, de que lo verdaderamente importante cuando escribes una novela, en mi opinión, primero es sentirla tú con absoluta intensidad y posteriormente ser capaz de transferir tus emociones, tus sensaciones al lector, ¿vale? Y eso exige, como dije antes, trabajar con pico y pala. Y si mis novelas te resultan inmersivas, yo es lo que intento. Y bueno, no sé si es marca de la casa o no, simplemente que es como creo que tiene que escribirse una novela. Al final se suele decir que los escritores escribimos aquellas novelas que queremos leer. Y en parte creo que es verdad, que uno escribe aquellas novelas que le gustaría leer. También te digo que no todo el mundo a día de hoy, de las que llevo de las que llevo leídas, que son unas cuantas, consiguen trasladarte tantísimo a la época como me has conseguido trasladar tú. O sea, el nivel de, ya te digo, el nivel de narrativo que has impreso dentro de la novela es brutal. Y además que lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, seguramente, claro, para trabajar así tienes que estar dispuesto a hacer ese esfuerzo y mantener ese esfuerzo durante mucho tiempo, ¿no? Porque una novela se ve sometida a muchos procesos personales, puedes tener un problema en tu vida, que va a empezar el proceso narrativo, ¿no? Si yo hubiera tenido, por ejemplo, un plazo de 1 año para escribir la novela, 1 año y medio, por decirte algo, a ojo, pues a lo mejor no hubiera resultado tan inmersiva. ¿Hubiera resultado entretenida? Bueno, pues sí, quizás hubiera cumplido su propósito de entretener, pero no hubiera conseguido eso que parece que he conseguido contigo, que es que estés totalmente metido dentro de la historia. Todo eso requiere todo lo que... No está bien que lo diga. A ver cómo lo digo para que no suene bien, para que no suene mal. Todo aquello que se considera bueno tiene mucho trabajo detrás. Si no, creo que tienes que ser un genio o que te suceda un milagro. Una de dos. Una respuesta que yo creo que me la guardo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Vale, ahora vamos con la pregunta que te ha dejado el invitado de la anterior entrevista en un episodio anterior, ¿vale? Pues yo quería preguntar qué cosa de tu disciplina o de lo que tú haces te saltarías a la torera porque entiendes que así, pues que te iba a caracterizar, te iba a hacer o característico o que crees que podría funcionar. Joder, pregunta chunga, ¿eh? A ver, tengo que pensar. ¿Qué me saltaría de mi narrativa? Es decir, de mi forma de contar, de mi forma de narrar. Vale. De dentro de las reglas narrativas. O sea, lo típico en principio no desenlace, dentro de lo que es la disciplina narrativa. ¿Qué me saltaría? Sí. Para destacar por encima de los demás autores, obviamente. Sí. Hombre, no me saltaría nada. Porque si me lo saltase, no escribiría como yo quiero hacerlo. Con lo cual dejaría de tener sentido para mí. Es decir, pero te voy a decir lo que no cambiaría. O sea, lo que podría cambiar, pero no estoy dispuesto a cambiar. Podría simplificar mi estilo. Sobre todo eso, podría simplificar mi estilo, masticarlo mucho, convertirlo en una hamburguesa narrativa, ¿vale? Con muchas calorías. Y que seguramente fuera más legible para un público más amplio, que el que quizás me pueda leer. Pero entonces dejaría de tener esa capacidad de inmersión que tiene la historia bajo mi punto de vista, e insisto mucho, yo dejaría de disfrutar con esa forma de escribir, con lo cual no lo haría. No estoy dispuesto a día de hoy, por lo menos, no estoy dispuesto a dejar de lado nada de mi forma de contar historias. Vamos a hablar de Sequellos. Bien. Bajo mi punto de vista, es uno de los personajes más grises que he visto jamás.
muy rudo, muy rudo para afuera, pero luego con Turenia muy tierno, sin hacer spoiler, evidentemente. Sí, sí. En el lado íntimo, una persona súper distinta a lo que es para afuera. ¿De qué forma te planteaste la creación de este personaje? Pues este es un personaje muy peculiar porque en el fondo es heredero de otro personaje, de mi otra novela, Banderizos. En Banderizos hay un personaje que se llama Juan Pagoeta, que es un hombre oscuro, siniestro. No puedo contar más porque si no haría spoilers de Banderizos. Lo que sí puedo decir es que cogí a ese personaje y le di otros matices para convertirlo en el protagonista de Bellum Cantabricum, ¿vale? Evidentemente son novelas totalmente distintas y personajes totalmente distintos, ¿no? Pero sí que me basé en ese personaje de Banderizos que yo le tengo un cariño tremendo porque es un personaje total y absolutamente inventado por mí, no tiene nada de histórico y quería darle una nueva vida con nuevos matices en Bellum Cantabricum. Me has hecho una pregunta, David, y se me ha olvidado cuál era, me he enrollado. No, precisamente ¿de qué forma construiste el personaje? ¿Cuál fue la forma de recrearlo, adaptarlo a la época, darle esos matices tan ricos que tiene el propio personaje, de ser tan distinto en todas las facetas de su vida? Bueno, yo creo que al final para que un personaje funcione tiene que ser dual y contradictorio. Tiene que tener luces y sombras. Tiene que decirte hoy A y mañana B. Eso es al final, los humanos somos así. Entonces tampoco podemos construir personajes idealizados. Creo que también el reto del escritor es construir personajes que se parezcan a las personas de verdad, con todas sus contradicciones, con todas sus luces, sus sombras, sus grises. Y ese más o menos es Sequellos. Sequellos podría ser cualquiera de nosotros que hoy nos levantamos por la mañana, pensamos una cosa, el día siguiente decidimos hacer otra. Básicamente eso. ¿Cómo te imaginas a Aracilum? Esto es una pregunta muy chunga también. Esto es un examen, David. ¿Cómo me imagino a Aracilum? Te voy a contar una curiosidad. Más que cómo me la imagino. Bueno, Aracilum, claro, es que Aracilum realmente no se sabe dónde está. Durante un tiempo por eso te lo pregunto, porque como no se sabe. Eso es trampa, eso es trampa. Durante un tiempo se consideró que estaba en la espina del Gallego, que es un estrechamiento de un cordal en las sierras centrales de Cantabria, en la Sierra del Escudo, y seguramente fue una fortificación pequeña, una cosa pequeñita, ¿vale? Luego los arqueólogos lo han situado en otros yacimientos, ahora mismo no me sale el nombre, no me viene a la cabeza, yacimientos de más entidad. ¿Vale? Pero yo me quedé con ese primer Aracilum, el de la espina del Gallego, y como digo, es una fortificación pequeña. Durante un tiempo los arqueólogos consideraron que tenía tres juegos de murallas, una muralla central yo estoy espeso, no me salen las palabras, la Acrópolis, una segunda muralla más grande y una tercera, se consideraba que tuvo. Finalmente los arqueólogos descartaron esa última hipótesis y se quedaron con que tuvo dos murallas, la pequeña de la Acrópolis y una un poquito más grande, ¿vale? Tenemos que imaginarnos un castro pequeño, una zona defensiva muy pequeña, sometida a la presión de los romanos por varios frentes. O sea, un sitio absolutamente épico. En su momento, los historiadores lo consideraron la Numancia cántabra. No te digo más. Joder. Evidentemente el que lea Bellum Cantabricum y quien no lo haya leído que vaya corriendo a comprárselo, por Dios, y a leerlo. Sí, por favor. Que a José Manuel le hacéis un favor y a mí también me hacéis un favor, porque me vendréis a comentar y me daréis la razón en algunas cosas. Espero. No sé lo que te iba a decir, se me ha ido de la cabeza. Yo también estoy un poco no pasa nada. Como si estuvieras aquí tomando un café. Exactamente, sí, no es lo que pretendo al final, que esto sea una charla entre colegas de letras. Vale. El personaje más negro de toda la novela y al que más asco acabas cogiendo de todos. Gayo Antistio Beto. Pensaba que me ibas a decir... Fíjate cómo se despeso hoy, que no me acuerdo ni el nombre de los personajes. Pensaba que me ibas a hablar de Arquio. Que también es un tipo bastante... También, pero como Gayo Antistio Beto como que es el antagonista principal y es el que más peso tiene dentro de la novela. Entonces, además es un personaje que a mí me gusta personalmente porque como es tan negro, tan antagonista, a mí es que como los malos me gustan siempre mucho, pues Mola. le cojo ideas de ahí.
Entonces, ¿cómo fue trabajar la oscuridad de ese personaje teniendo en cuenta las fuentes romanas, supongo, que tuviste en cuenta? Pues de Gayo Antisto Beto, que es evidentemente un personaje real, había muy poquita información. No había como tal nada que a mí me permitiera o me sugiriese construir la psicología del personaje. No lo había, yo por lo menos no lo encontré. Había una sucinta biografía y ya está. ¿Qué hice? Como es el malo o uno de los malos de la historia, pues para construir su psicología, esto puede parecer un poco de chiste, pero es verdad, me basé en uno de los grandes malos de la historia del cine. A ver si adivinas quién es. Ostras, ¿Darth Vader? Has dicho, David, que es un personaje muy negro, y efectivamente es un personaje muy negro como Darth Vader. Sí, me basé en Darth Vader, en esa capacidad que Darth Vader tiene para intimidar, para asustar incluso a sus propios hombres. Pues nuestro Gayo Antisto Beto, el Gayo Antisto Beto de las guerras cántabras, es Darth Vader con una capa de romano en vez de que en lugar de con su capa del Imperio Galáctico. En vez de quemado sin una oreja. Que eso, sin hacer demasiado spoiler, pasa al principio del libro. Sí, sí, eso se puede contar. Sí, eso es de las pocas cosas que podemos contar. Corocota. Yo a Corocota me lo imaginaba, pues un hombre con una barba frondosa, alto, muy gordo, muy grueso y me lo describes como pelirrojo. Y yo me quedé pensando, pelirrojo no me pega. Pero, ¿cuál es el origen cuál es el origen del personaje, tanto novelescamente como en las fuentes? Bueno, novelescamente, voy a ser así también, lo voy a hacer un poco así peliculero y sencillo de entender. Yo quería un tipo duro, ¿vale? Un tipo capaz de liderar a esta resistencia cántabra, capaz de hacer que el lector se sienta identificado con esa resistencia. Y me pareció que el personaje que encajaba perfectamente con eso que yo buscaba para Corocota literario, pues es otro grande del cine, Clint Eastwood. Justo el tipo duro de los tipos duros, ¿sabes? Que llega ahí todo chulo, con la pajita en la boca, la gorra, y donde entra, vamos, todo el mundo se queda quieto, parado, ¿no? Este es el Corocota, un tipo duro, Corocota de la novela. Sin embargo, el Corocota de las fuentes clásicas es un personaje que menciona, si no recuerdo mal, el arqueólogo Adolf Schulten, y lo asocia a un episodio en el que Corocota se pone delante del emperador Augusto para cobrar una recompensa que Augusto pone por su cabeza, ¿vale? Pero realmente no sabemos si Corocota formó parte o participó en las guerras cántabras, no se sabe. Adolf Schulten hizo esta interpretación de este encuentro entre este Corocota, este bandido hispano, y Augusto. No se sabe cuándo fue. Adolf Schulten, no sabemos tampoco por qué, lo sitúa en las guerras cántabras. ¿Qué ha pasado? Que en el imaginario colectivo de los cántabros, Corocota ya pertenece a la leyenda, a la historia de Cantabria, y eso ya no lo puedes desarraigar de su mente, ¿no? Entonces Corocota forma parte de Cantabria, pero históricamente no se sabe si es así, no se sabe si era de Cantabria, de cualquier otro punto de Hispania o incluso del norte de África. También hay teorías que apuntan a que pudo ser un personaje del norte de África, que en algún momento llegó a Hispania y en algún momento se llegó a encontrar con el emperador Augusto. Se le consideraba un bandido, un bandolero. Pregunta importante. Personaje que más asco le cogiste a la hora de crearlo y personaje que más cariño le tienes de todos. Joder, asco a ninguno, porque no, asco no puede, es muy difícil. Asco no, pero a lo mejor un poco de rabia que le pegas un par de huascas se vale también. Hombre, si tuviera que elegir a uno sí o sí, pues a Arquio solamente, que es un capullo. Tú lo sabes bien, lo has leído. Pero claro, yo también le tengo mucho cariño porque lo he diseñado yo, digamos, en mi laboratorio aquí narrativo, y entonces a todos les quieres mucho, ¿no? Y un personaje que le tenga un aprecio especial seguramente sea Augusto. Es un personaje con el que me he sentido absolutamente cómodo, es un personaje que le tengo mucho cariño desde que leí yo Claudio en su momento y luego cuando vi la serie de la BBC, la adaptación de la BBC, la brillantísima adaptación de la BBC, y siempre me he sentido muy cómodo con él, poniéndole en escena y dándole voz. Es un personaje que me lo paso como un enano, me encanta, es el que más me gusta de todos.
Y eso que es un secundario, realmente. Sí, pero es un secundario maravilloso porque es o sea, yo creo que es de los mejores retratados que hay, por lo menos porque es del que más información habrás tenido, seguro. Sí, Porque claro. Al haber datos de él te permite construir el personaje de manera más veraz o más histórica, ¿no? Pero no deja de ser un personaje narrativo, un personaje literario que también absorbe un poquito del Augusto de Yo Claudio, tanto de la novela como de la serie de televisión. Y yo he construido un poquito pues mi propio Augusto. que iba a añadir además que le das esa aura de floripondio tremenda que tenía Sí. Augusto realmente, que mola mucho, como ese aura que le consigues imprimir al personaje. De hecho, se decía de él, de Augusto se decía que tenía una especie de mirada sobrenatural, que miraba a los demás y todo el mundo se quedaba como paralizado. Yo creo que él sabía trabajar muy bien el papel que tenía. Creo que él sabía que los demás le iban a mirar desde abajo y lo trabajó muy bien. Y he intentado imprimir eso en la novela también. Pues trabajo conseguido. Te lo digo, Gracias. te lo digo en serio. ¿Te encuentras trabajando en algo actualmente? Me encuentro trabajando en una nueva novela de romanos. Ostras. Te dejo que me preguntes. No puedo contar mucho, No. pero Es solamente en qué andas trabajando y poco más. una, No ahondes mucho. una novela de romanos que está ambientada en la Germania del siglo I después de Cristo. Hasta de poner. Buena época. Maravilloso. Buena época, sí. Está bien. De todos los libros que tú hayas leído, narrativa, ¿con cuál cuál nos darías tu recomendación? Eso es súper difícil. O sea, yo he leído libros que me han aburrido incluso en ocasiones, o parte del libro me ha aburrido bastante, pero que me parecen verdaderas joyas y que como escritor, ya no digo como lector, como escritor, uno debe leerlos para aprender de los maestros, ¿no? Es el caso volvemos a las lagunas mentales, esto es espeso hoy. Es el caso de, ¿cómo se llama esta novela de Miguel Delibes? El hereje. El hereje es una novela que yo cuando empecé a leerla estuve a punto de abandonarla. Me pareció un inicio pesado, no, lo siguiente, como un elefante, vamos. Pero tuve paciencia y me fui enganchando y a nivel, insisto, a nivel estilístico es una verdadera joya la capacidad que tiene para introducir al lector en la narración, ¿no? Entonces, bueno, el hereje es una novela que podría recomendar para escritores, especialmente que quieran aprender. Y a nivel de entretenimiento, pues me quedo, por ejemplo, con Rey Lobo de Juan Eslava Galán, una novela maravillosa. De hecho, Sequellos tiene un poquito del protagonista de Rey Lobo. Zumel se llama, y también me gustan muchísimo, me han aportado muchísimo las aventuras del Capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte, las archiconocidas aventuras de Alatriste. Recomendaría de entrada esas novelas. Dato importante, yo sé que vienes a la semana de la novela histórica de Cartagena, o sea que nos veremos. Pero tú, ¿dónde estás, David? Yo ¿Dónde soy de estás? ¿En qué ciudad? Cartagena. Yo soy de Coño. Cartagena. Pues Entonces nada, nos vamos a ver seguro. Nos vemos en 3 meses, sí señor, sí señor. Y bueno, Pérez Reverte es de aquí. Efectivamente. Entonces, No estaba preparado ni nada, ¿eh? No, ya lo sé. que no. Pero sí, aquí en Cartagena tenemos un gran novelista como es Pérez Reverte y además por reportero de guerra, uno de los mejores. Sí, señor. Vale, ya estamos cerrando el podcast, entonces pues nos toca que nos dejes una pregunta para el siguiente invitado, que viene la siguiente invitada, mejor dicho, que llega la semana que viene. No puedo dar más pistas. Una pregunta como escritor, a una escritora, ¿no? No es escritora. Trabaja en el mundo editorial. Vale, no será Penélope Acero, ¿no? No. No puedo decir nada, vale. No. Una pregunta. Luego fuera de cámara te comento quién es. Vale, para formular una pregunta tengo que saber a quién me dirijo, ¿no? Puedo saber, aunque no sepa quién es, a qué se dedica. Sí, dentro del mundo editorial. Es lectora editorial. Lectora editorial. Vale, pues la pregunta podría ser: ¿qué es lo que más valora esta persona para considerar que una novela es buena? Básicamente esa sería la pregunta. ¿Qué parte de la narración, qué aspecto narrativo valora más para
La pregunta es maravillosa. Uy. ¿Te pillo, José ¿Algo Manuel? ha pasado? Sí, se ha quedado un poco ¿Me congelada escuchas? la imagen. Sí, sí, te escucho, te escucho. Vale, vale. ¿Te has oído la pregunta entera? No, ¿puedes repetirla? Sí, sí. La pregunta era, como estoy espeso hoy, se me ha olvidado. Ahora recopilo aquí el dato. La pregunta es, esta lectora editorial, ¿cuál es el aspecto narrativo que más valora, el más importante para ella, de cara a decir esta novela es buena, esta novela es publicable, por ejemplo? Esa sería la pregunta. De acuerdo, pues yo se la trasladaré la semana que viene, que la tengo ya aquí. Y Genial. bueno, ya para cerrar del todo, te dejo a ti despedirte como tú quieras. Pues nada, volver a darte las gracias a ti, David, por la oportunidad de hablar contigo, esperar que el público disfrute de esta entrevista y nada, que sigamos disfrutando con el arte de escribir y con el placer de leer todos nosotros. Ya está, eso es todo, con eso me despido. Pues muchas gracias, José Manuel, otra vez por venirte y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Nada, a ti, un abrazo, cuídate, nos Un vemos en abrazo. Cartagena. Hasta Venga. luego.